Buenas noches. Bueno, es un placer estar con ustedes eh, el- eh, esta noche. Y como ya mencionó el doctor Canseco, voy a presentar un trabajo que realizamos en la clínica donde actualmente desempeñamos labores. Vamos a hacerlo un poco versátil. Me comentan que solo tengo 10 minutos. Vamos a iniciar un poco con lo del marco teórico. Como sabemos, las infecciones de vías urinarias es una colonización del tracto urinario por microorganismos. Se clasifica de diversas maneras según las características que interesen al médico clínico: topográfica, orgánica o, o etiológica. Las clasificaciones de las infecciones urinarias, acorde a si las encontramos en vías urinarias altas o bajas, si es orgánica, uretra, vejiga, uréteres, pelvis; etiológica, ya sea por bacterias, protozoarios o fúngica. Sabemos que es la complicación más frecuente en el embarazo, hasta de un 10%. Hasta el 27% de los partos prematuros se han asociado a la infección de vías urinarias y es de los principales factores de riesgo para padecer ok, para padecer infecciones de vías urinarias en el embarazo. La anatomía propiamente del aparato urinario de la mujer condiciona esta situación, así como la alteración de la fisiología urinaria. Y estas son algunas de las alteraciones del aparato urinario durante el embarazo: la hidronefrosis fisiológica del embarazo, la disminución del tono ureteral, la disminución del tono vesical, la obstrucción parcial de los ureteros, el aumento del pH, aumento de filtración glomerular y el aumento del reflujo vesicoureteral. En relación a la fisiología de la infección de vías urinarias, los mecanismos de entrada de microorganismos, como ya sabemos, son infecciones ascendentes por diseminación hematógena, linfática y o extensión directa desde otros órganos. El cuadro clínico de la infección característico: la disuria, poliaquuriatenesmo, fiebre, dolor en fosas renales, orina fétida, presencia de nitritos, bacteriuria, piuria, hematuria micro o macro y la orina alcalina. Los síndromes urinarios que podemos encontrar: un síndrome ureteral agudo, cistitis, uretritis aguda, prostatitis aguda, pielonefritis aguda, bacteriuria asintomática. Algunos estudios radiológicos que pueden auxiliar al diagnóstico sirven para identificar daño en la anatomía de los órganos del aparato genitourinario. En relación al examen general de orina, como sabemos, los indicios indirectos, físicos, químicos y biológicos, de los cuales no nos debemos olvidar. Ahora, pasando a lo que sería el cultivo de orina, el diagnóstico de presión acerca del agente causal de inoculación o siembra de orina en un medio de cultivo, nutrición y ambientes selectivos y controlados artificialmente. Como sabemos, tenemos medios de cultivo naturales, artificiales o mixtos. La composición del agar, los diferentes tipos de agar con los que contamos, medios sintéticos o químicamente definidos, diferenciales de mantenimiento, medios complejos o de composición indefinida y medios de enriquecimiento. Los más utilizados para este fin: McConkey y agar sangre, por supuesto. La literatura nos hace mención acerca de los agentes etiológicos más comunes: E. coli en un 64%, Klebsiella en 11%, Enterobacter en 7%. Esto también nos lo refiere la literatura Ferreira: resistencia a antibióticos en infección de vías urinarias durante el embarazo. Como podemos ver, E. coli pues con un porcentaje importante en relación al medicamento que es la ampicilina con sulbactam y cefalotina. La justificación de este trabajo fue comprobar la eficiencia de las conductas terapéuticas empíricas de los médicos clínicos.
Tener información de primera mano que oriente la formación de los médicos clínicos, guías de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de vías urinarias en el embarazo y normar la conducta de los médicos. Apoyo a las decisiones administrativas en relación a la ponderación costo-beneficio. La trascendencia de este trabajo. Terapéutica empírica poco eficaz por indicar de antibióticos a los que los microorganismos son resistentes. Un gasto elevado e inútil por indicar de manera empírica antibióticos de uso común pero con una alta resistencia. Complicaciones asociadas a la infección de vías urinarias en el embarazo debido a la falta de orientación correcta de la terapéutica. El planteamiento del problema que tenemos: ¿cuál es la distribución de los microorganismos causantes de infecciones de vías urinarias en el embarazo y cuáles son los antibióticos a los que son más sensibles y resistentes? Nos formamos esta hipótesis. El 60% o más de los casos de infección de vías urinarias durante el embarazo que se reportan en cultivos de orina en el laboratorio de la Clínica de Especialidades de la Mujer son causados por E. coli. El objetivo general, pues, conocer la distribución de los microorganismos causantes de la infección de vías urinarias en mujeres embarazadas, así como también conocer la sensibilidad y resistencia a los antibióticos. Los objetivos específicos: conocer cuál es la distribución de los microorganismos causantes de infección de vías urinarias, conocer cuáles son los antibióticos a los que los microorganismos aislados en urocultivo son más sensibles y conocer cuáles son los antibióticos a los que los microorganismos aislados en el urocultivo son más resistentes. El diseño metodológico que usamos fue un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal. La población en estudio son urocultivos tomados en mujeres embarazadas, obviamente, que estaban en control prenatal, atendidas en la clínica, positivos a alguna bacteria o microorganismo y que se les haya realizado el antibiograma entre el periodo del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2009. Las características de la muestra: no se calculó el tamaño de la muestra, ya que se utilizó la totalidad de la población de urocultivos positivos realizados a mujeres embarazadas que recibieron atención prenatal. Hubo criterios de inclusión: urocultivos en agar, sangre o McConkey, que la mujer estuviera embarazada, era un control prenatal que estuviera dentro del perfil prenatal, el primer urocultivo del embarazo, no estar ingiriendo antibióticos, que se haya tomado en la clínica, y positivo algún microorganismo mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia y que se le haya realizado antibiograma. Los criterios de exclusión: diferentes urocultivos, que el urocultivo se haya realizado en un medio distinto al agar, sangre o McConkey, que no estuviera embarazada, que el motivo no sea de control prenatal y el urocultivo subsecuente en el embarazo, que sea un urocultivo subsecuente en el embarazo, el que haya ingerido antibióticos y que haya sido tomado en otro establecimiento distinto de la Clínica de Especialidades de la Mujer, o que fuera negativo a algún microorganismo y que no se le haya realizado antibiograma. Los grupos de estudios: hubo un solo grupo, ya que este es un estudio descriptivo. No se realizaron comparaciones con otros grupos, solo se identifican grupos de interés de una misma población. Se generan hipótesis de investigación para estudios analíticos. La especificación de las variables que tuvimos: no hubo variables dependientes ni independientes, es un estudio descriptivo. Las variables a estudiar fueron la edad del paciente, el microorganismo cultivado, el antibiótico, sensibilidad y resistencia a los antibióticos. La definición operacional de las variables: su naturaleza, la escala y la unidad que tuvieron cada una de ellas. Ahí las podemos ver. El procedimiento para la obtención de las variables fue una inspección visual, revisión de la base de datos de laboratorio de la Clínica de Especialidades de la Mujer con el sistema WinLab y revisión de expedientes clínicos. El proceso estadístico no se presentó como una comparación estadística debido a que se utilizó la totalidad de los urocultivos. Se utilizó para el conteo y organización de los resultados el ACCESS. Ética del estudio: el riesgo inherente al estudio según la legislación mexicana de investigación es riesgo cero, no hay intervención alguna en los sujetos de estudio y la información fue manejada con confidencialidad. Los resultados que obtuvimos: bacterias, se estudiaron un total de 412 cultivos de orina,
E. coli fue aislado en 304 cultivos con un porcentaje de 73.8%. Proteus mirabilis fue aislado en 20 cultivos con un 4.9% y Klebsiella con 3.9%. Y los demás, bueno, en un porcentaje mucho menor. Aquí tenemos una gráfica que muestra los urocultivos positivos de mujeres gestantes que recibieron atención prenatal, estratificadas por bacteria aislada. Y como vemos, pues E. coli es la que sacó el mayor número de urocultivos positivos. Esta bacteria se aisló en el 73.8%. Como sabemos, es el principal agente causal de infecciones de vías urinarias. Es sensible en más del 80% a las cefalosporinas y es muy resistente a las penicilinas, según los datos que obtuvimos. Y como esta gráfica nos muestra, todas las barras en color azul son las cefalosporinas a las cuales se tuvo acceso y que tuvieron tratamiento las mujeres gestantes y a las cuales resultó pues de mejor forma el tratamiento para estas pacientes. De ahí seguimos con Proteus mirabilis. Esta bacteria se aisló en el 4.9% de todos los cultivos de orina positivos. Es el segundo agente causal más importante de infecciones de vías urinarias en la población estudiada. Y las cefalosporinas y las penicilinas fueron los antibióticos a los que esta bacteria fue más sensible. Obtuvimos que es sensible a las cefalosporinas por encima del 90% y a las penicilinas por encima del 75%. Y aquí tenemos la gráfica que muestra esto que les estoy comentando. Hay una mayor sensibilidad a los antibióticos. El último, Klebsiella pneumoniae. Esta bacteria se aisló en el 3.9% de todos los cultivos de orina positivos. Es el tercer agente, como les comento, más importante de infecciones de vías urinarias en la población. Con excepción de la ceftacidima, la sensibilidad al resto de las cefalosporinas asociadas fue del 100% y la sensibilidad a las penicilinas fue muy baja, con excepción de la piperacilina tazobactam, la cual se encontró ligeramente por encima del 90%. Y esta gráfica nos ayuda a ver cómo la sensibilidad a antibióticos en mujeres gestantes con infección de vías urinarias, en la cual se aisló Klebsiella. Y el grupo de las cefalosporinas, pues bueno, fue la que más nos ayuda a combatir estas infecciones. Antibióticos, la ceftacidina y la ceftriaxona fueron los antibióticos a los que fueron más sensibles las bacterias. La cefuroxima-acetil tuvo sensibilidad hasta del 77%, el nofloxacino tuvo una sensibilidad del 75%, y el resto de los antibióticos la sensibilidad fue menor al 70%. Aquí tenemos la gráfica que nos ayuda a visualizar la sensibilidad a antibióticos en mujeres gestantes. La discusión que obtuvimos: E. coli es el agente causal más frecuente, pero en proporción distinta que en otras poblaciones, que va del 40 al 60%. Los antibióticos de uso tradicional, penicilinas, ya no son tan eficaces en el tratamiento de las infecciones urinarias. Puede que la infección de vías urinarias se autolimite y elimine no tanto por la acción de los antibióticos, sino por mecanismos de defensa del propio organismo. Las conclusiones que obtuvimos: E. coli causó más del 60% de las infecciones urinarias en el embarazo de la población estudiada. Se aceptó la hipótesis de trabajo que presentamos al inicio y las cefalosporinas demostraron ser los antibióticos más útiles para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias en el embarazo. Y encontramos una alta resistencia a las penicilinas. Perspectivas y recomendaciones que obtuvimos con este trabajo. Los datos obtenidos son de gran utilidad para ajustar la conducta terapéutica de los médicos clínicos ante la infección de vías urinarias en el embarazo. Revisar las políticas sanitarias de atención prenatal e implementar un sistema de vigilancia activa en la farmacoresistencia de los patógenos urinarios. Por su atención, gracias. Bueno, nada más para concluir, tal vez mucha de esta información seguramente la hemos leído, la hemos corroborado, la sabemos, y parecería en un momento determinado que no contribuiría a constatar lo que nos dice la literatura que a veces leemos. Pero yo siempre he pensado que es de importancia saber qué realmente tenemos en la institución en la que laboramos,
constatar los datos que a veces revisamos en la literatura a la que tenemos acceso, y soy partidario de este tipo de trabajos, de primero saber qué tenemos, a qué nos enfrentamos, y no andar en ocasiones querer hacer un trabajo pues tan sofisticado si no sabemos lo principal. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches. ¿Hay alguna pregunta o comentario para el doctor Pérez Fonseca? Para mí el trabajo que estás presentando en realidad reviste mucho de importancia, ya que existen tratamientos empíricos diseñados más que nada en población americana o población europea. Sin embargo, México no está acoplado tanto a los tratamientos como se dan allá. Es muy importante establecer una terapia empírica, pero ya más estudiada en la población mexicana, y evaluar esta resistencia. Yo creo que aún le puedes sacar muchísimo más provecho si a lo mejor lo hubieses comparado con la terapia empírica que marcases a lo mejor en el libro de Farris o Ferri, creo que la manejaste, y compararla con la que tú estás viendo y ver qué tanto hay de diferencia, o si efectivamente a lo mejor estamos muy semejantes a ellos. No sé si a lo mejor lo comparaste o viste si somos muy parecidos, o a lo mejor buscar más referencias bibliográficas. Bueno, como lo hice ver en las diapositivas, finalmente él maneja un porcentaje de un 60% aproximadamente de presencia de E. coli. Nosotros encontramos alrededor del 70%. Como usted menciona, pues sí, efectivamente, el microorganismo más común, pues sí, no hubo falla, fue E. coli, efectivamente. Los porcentajes sí difieren un poco, más sin embargo, finalmente el microorganismo más común, ya sabemos cuál es. Sí, vamos a tomar en cuenta su recomendación para ampliar el trabajo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos al doctor Ciro Pérez Fonseca su presentación y bienvenido a la Asociación Mexicana de Patología Clínica.